Buen día, nosotros somos el equipo número 5 y estamos conformados por Diana Estarita, María Pérez, Davy Brito, Wilmar Muñoz y Crisángel León. Hoy les estaremos hablando sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario, capa que recubre al embrión y posteriormente dar origen a la epidermis. Tiene como función general comunicar al animal tanto con el medio externo que lo rodea como con el interior de su cuerpo. La principal respuesta nerviosa hacia el medio exterior es a través de los músculos, es decir, con el movimiento. El sistema nervioso también posee una pequeña porción de matriz extracelular, donde abundan las glicoproteínas. La función de la matriz extracelular nerviosa es variada e interviene en la migración celular, extensión de axones, formación y función de los puntos de comunicación entre neuronas, las sinapsis. División del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso se agrupan para formar dos estructuras: el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por multitud de neuronas generalmente agrupadas en ganglios o plexos, y nervios dispersos por el interior del organismo. En el sistema nervioso central hay zonas ricas en cuerpos celulares de neuronas y glías y sus prolongaciones próximas, que se denomina generalmente sustancia gris porque tienen un color gris en el tejido fresco, mientras que las zonas ricas en axones mielínicos pero con pocos cuerpos celulares se denominan sustancia blanca. La sustancia blanca es una zona de tractos de fibras. En el encéfalo, la sustancia gris es normalmente superficial, mientras que en la médula espinal es al contrario. El encéfalo y la médula espinal están irrigados por vasos sanguíneos. El volumen de sangre en las diferentes zonas del encéfalo puede regularse variando el calibre de las arterias y el de los capilares para soportar una mayor actividad neuronal. El flujo de sangre ha de ser muy ajustado, puesto que el tejido nervioso es muy sensible a la falta de oxígeno. Las neuronas mueren tras unos minutos sin oxígeno, es lo que se denominan isquemias. Ahora bien, como habíamos dicho antes, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte rostral del sistema nervioso central. Se encuentra entre la médula espinal y el mesencéfalo. En el encéfalo tenemos rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Estos compartimientos permiten crear grupos de células que pueden desarrollarse de manera distinta y procesar informaciones diferentes. Luego del encéfalo tenemos la médula espinal, que es la estructura más caudal del sistema nervioso central. Posee una forma alargada y empieza donde termina el rombencéfalo. En reptiles y aves, la médula espinal ocupa toda la extensión del canal medular y no poseen la estructura terminal. El sistema nervioso periférico está compuesto por una multitud de neuronas generalmente agrupadas en ganglios o plexos y nervios dispersos por todo el interior del organismo del animal. Su función principal es conectar los estímulos que recibe el cuerpo con el sistema nervioso central. Estos estímulos son tanto externos, internos, como propioceptivos, es decir, la exposición de los diferentes órganos en el cuerpo. Desde este punto de vista funcional, este puede dividirse en una parte aferente sensorial y otra eferente motora, ambas con componentes viscerales y somáticos. Así, la parte motora se compone de una parte vegetativa y otra somática.
Las partes somáticas corresponden a los movimientos voluntarios del músculo esquelético, mientras que las partes vegetativas corresponden al movimiento involuntario de los órganos y vísceras. En el siguiente esquema podemos observar de una manera más sencilla lo que es el proceso de intercambio de información entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Diferenciación histológica del sistema nervioso. Se originan a partir de un grupo de células que forman la placa neural. Esta se localiza en el ectodermo dorsal y medial. Esta placa se extiende rostrocaudalmente en el embrión. Durante el desarrollo embrionario, progresivamente las partes laterales de esta placa se elevan formando pliegues, mientras que la parte central se hunde formando una invaginación o pliegue interno. Los pliegues laterales se desarrollan, elevan y unen hasta formar el tubo neural. Durante este proceso se desprenden células denominadas crestas neurales que formarán el sistema nervioso periférico y otras diferentes células. En la parte rostral de este tubo neural se formará lo que vendrá a ser el encéfalo, mientras que la médula espinal se forma a partir de la cavitación o la formación de cavidades de un cordón mesenquimático que se une a la parte más caudal del tubo neural. El tejido nervioso está constituido por dos grupos celulares, las neuronas y las células gliales. Estas conforman el sistema nervioso central y periférico. Dicho sistema permite al animal recibir información, tanto del medio exterior como interior, para así procesarla y generar una respuesta. La neurona es la célula principal del sistema nervioso. Tiene la capacidad de responder a los estímulos generando un impulso nervioso que se transmite a otra neurona, a un músculo o una glándula. Las neuronas están especializadas en la recepción, procesamiento y emisión de información. Son las principales encargadas de realizar estas funciones mediante mecanismos químicos y eléctricos asociados a su membrana plasmática. A este proceso de comunicación entre las neuronas se denomina sinapsis. Las neuronas como tal presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones. Primero, un cuerpo celular llamado soma o pericarium central. De segundo, una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, que se denomina dendritas. Y de tercero, una prolongación larga, denominada axón o cilindroeje, que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana. El número, la longitud y la forma de ramificación de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas, y morfofisiológicamente se consideran dos. Primero está según la polaridad, que esto depende del número y anatomía de sus prolongaciones, por las cuales se clasifican en 4 subtipos. De primero están las unipolares. Estas son aquellas desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados, en que la rama periférica recibe señales y funcionan como dendritas, y transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neuronal. Son típicas de los ganglios de invertebrados y de la retina. De segundo están las bipolares, que poseen un cuerpo celular alargado. De un extremo parte una dendrita y del otro el axón. El núcleo de este tipo de neuronas se encuentra ubicado en el centro de esta, por lo que puede enviar señales hacia ambos polos de la misma. Algunos ejemplos de estas neuronas se hallan en las células bipolares de la retina, también del ganglio coclear y vestibular. Estos ganglios son especializados de la recepción de las ondas auditivas y del equilibrio. De tercero están las multipolares. Tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular. Ese tipo de células son la clásica neurona con prolongaciones pequeñas y una prolongación larga o axón.
representan también la mayoría de las neuronas, y dentro de estas mismas multipolares se distinguen entre dos tipos, la Golgi 1 de axón largo y las del tipo Golgi 2 de axón corto. Por último están las pseudo-unipolares, o también conocidas monopolares. Son aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita o neurita, que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige a una estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nervioso central. Se hallan ejemplos de esta forma de neurona en el ganglio de la raíz posterior. La segunda clasificación de las neuronas es según su función. Las neuronas pueden ser sensoriales, motoras o interneuronas. De primero están las neuronas sensoriales. Estas son las encargadas de recoger la información de los diferentes órganos sensoriales como los ojos, la nariz, los oídos, la lengua y la piel. Generalmente son neuronas pseudomonopolares. De segundo están las neuronas motoras. Estas transmiten señales desde el cerebro a la médula espinal hacia los músculos para iniciar la acción o respuesta a los estímulos. Y de tercero están las interneuronas. Es el tipo de neuronas más abundante. Son todas las otras neuronas que no son ni sensoriales ni motoras. Las interneuronas conectan una neurona con otra. Los axones largos de las interconectores de proyección conectan regiones distantes del cerebro. Y los axones más cortos de las interneuronas locales forman circuitos más pequeños entre las células vecinas. La anatomía de las neuronas están clasificadas por dos estructuras, tanto externa como interna. En la estructura externa hay diversas partes. Está la dendrita, que actúa como importante receptor de mensajes o señales de otras neuronas. Está la rama colateral, que se encarga de transmitir los impulsos nerviosos hacia otras neuronas, fibras musculares o células glandulares. Está la vaina de mielina, que es una sustancia compuesta de proteínas y grasas que rodea el axón de las neuronas y permite que el impulso eléctrico viaje a través de este a la velocidad correcta. Están los nódulos de Ranvier, que son importantes para que la transmisión del impulso eléctrico suceda adecuadamente, ya que a través suyo entran electrolitos de sodio y potasio, vitales para que la señal eléctrica viaje correctamente por el axón. El núcleo se encuentra en el interior del soma y es una estructura delimitada del resto del citoplasma en cuyo interior está protegido el ADN, es decir, todos los genes de la neurona. El soma contiene el núcleo y gran parte de la maquinaria que posibilita los procesos vitales de la célula. La sustancia de Nis, su función es la de ser una fábrica de proteínas y que deben ser muy especiales para permitir la correcta transmisión de impulsos eléctricos. El axón es un tubo largo y delgado recubierto por una vaina de mielina que conduce la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. El cono axónico está en sí no es una estructura diferenciable a nivel funcional, pero es importante ya que es la región del cuerpo de la neurona que se estrecha para dar lugar al axón. Los botones terminales son pequeños engrosamientos que se encuentran ramificaciones finas al final de los axones y estas secretan una sustancia química llamada neurotransmisor. Las estructuras internas de las neuronas también cuentan con diversas partes. Está el aparato de Golgi, que es un tipo especial de retículo endoplasmático liso. Algunas moléculas, como las que liberan las hormonas, están compuestas por otras sencillas que son envueltas o empaquetadas por este aparato. El aparato de Golgi produce también lisosomas, pequeños sacos que contienen enzimas que degradan las sustancias que ya no son necesarias para la célula. Está el nucleolo, que se encarga de producir ribosomas. Los ribosomas son pequeñas estructuras que están implicadas en la síntesis de proteínas. Está el retículo endoplasmático, que sirve como cisterna de almacenamiento y además de canal para transportar sustancias químicas a través del citoplasma. Presenta una forma rugosa y otra lisa. El retículo endoplasmático proporciona los canales para segregar moléculas implicadas en diversos procesos celulares. Están las mitocondrias, que se encargan en la obtención de energía a partir de la degradación de los nutrientes. Las células les proporcionan nutrientes a las mitocondrias y estas producen adenosín trifosfato, ATP,
que es una molécula especial que se utiliza como fuente de energía. Y finalmente está la membrana. Esta detecta hormonas o neurotransmisores en el exterior de la célula y le transmite al interior de la célula la presencia de estas sustancias. También controla el acceso al interior de la célula, permitiendo que entren algunas sustancias y otras no. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. Esto es un proceso habitual durante la etapa embrionaria. Sin embargo, nuevos estudios científicos han concluido que esta formación de nuevas células neuronales puede darse en la etapa adulta. También se ha probado que este proceso en la edad adulta tiene un papel limitado, por lo tanto no sería capaz de solucionar lesiones cerebrales graves. Tiene lugar en la zona subventricular, aunque el mayor punto de formación de neuronas es en la zona subglandular del giro dentado del hipocampo. Esta parte del hipocampo se localiza en el lóbulo temporal, formando parte del sistema límbico. Las funciones del hipocampo son bien conocidas. Estas van a estar relacionadas con la memoria, el aprendizaje, las emociones y la orientación espacial. El proceso de neurogénesis requiere una división celular asimétrica de la célula madre neural progenitora que producirá neuronas hijas que no se van a dividir de nuevo. Entre los factores moleculares y genéticos que influyen en la neurogénesis destaca la ruta de señalización Notch, entre otros muchos genes que influyen en la regulación de la vida Notch. De esta forma, todas las neuronas son prosmitóticas y la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central viven toda la vida del individuo. Por otra parte, en otros vertebrados también se ha observado neurogénesis regenerativa. Algunos de estos estudios han mostrado que la testosterona en vertebrados y prohormona ecdixona en insectos influyen en la velocidad de neurogénesis. Células de la glía. La palabra glía va a derivar del griego bizantino, cuyo significado era unión, liga o también pegamento. Por ende, también conoceremos a las células gliales o neurogliales como pegamento neural. Estas son células del tejido nervioso, donde actúan en función, digamos que auxiliares, complementando a las células somáticas, que son las principales responsables de la función nerviosa. El cerebro está conformado por neuronas y células gliales. La relación entre estos dos tipos de células, digamos que es fundamental para mantener la homeostasis cerebral. La excitabilidad de las células nerviosas depende en gran medida del ácido glumático. Que es el primer neurotransmisor excitador en el cerebro de mamíferos. La síntesis y el metabolismo del ácido glumático involucra una estrecha relación entre las neuronas y las células gliales. Es así como una alteración entre los sistemas neurogliales glutamatérgicos puede producir la muerte de las células nerviosas a través de un mecanismo denominado excitotóxico. Las células gliales desempeñan de forma principal la función de soporte de las neuronas. Además, intervienen activamente, digamos que en el pensamiento cerebral de la información en el organismo. Estas células van a controlan fundamentalmente el microambiente celular en lo que respecta a la composición iónica, los niveles neurotransmisores y el suministro de citoquinas y otros factores de crecimiento. Características. Dentro de las características más importantes tenemos que estas células son de 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas. Las mismas en su mayoría derivan del ectodermo, aunque la microglía deriva del mesodermo, y son fundamentales en el desarrollo normal de la neurona, pues se ha visto que un cultivo de células nerviosas no crece en ausencia de las células gliales.
Otra característica importante sería el rol fundamental que cumplen esas células durante el desarrollo del sistema nervioso, ya que ellas son el sustrato físico para la migración neural, como también tiene una importante función trófica y metabólica activa, permitiendo la comunicación e integración de las redes neurales. Cada neurona presenta un recubrimiento glial complementario a sus interacciones con otras neuronas, de manera que solo se rompe el entramado glial para dar paso a la sinapsis. De este modo, las células gliales parecen tener un rol fundamental en la comunicación neural. Otra de sus características es que las células gliales son el origen más común de tumores cerebrales, conocidos como gliomas. Sus funciones principales son estructura de soporte del encéfalo, dando la resistencia. Por otro lado, separan y aíslan grupos neuronales entre sí. También taponan y mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular. Además, van a retirar neurotransmisores liberadores en sinapsis. Van a guiar a las neuronas durante el desarrollo del cerebro y forman parte de la barrera hematoencefálica, la cual está formada por ellas y el endotelio de los capilares encefálicos, y constituye una barrera que selecciona el paso de sustancias entre el SN y la sangre. Estas células están presentes en procesos de reparación del sistema nervioso y algunas de estas participan en la nutrición de la neurona. La glía reactiva. En cuanto se produce un daño en el sistema nervioso, la glía reacciona cambiando su estado normal al de glía reactiva, procediendo por lo general la activación microglial a la astroglial. La reactividad glial tiene inicialmente como objetivo, que el reparar daños y normalizar niveles de nutrientes y neurotransmisores. Sin embargo, termina por generar lecciones secundarias que pueden llegar a cronificar la patología. Provoca muerte neuronal secundaria, ampliando la zona leccionada hasta el punto de verse como que afectado grupos neuronales que habían quedado intactos hasta el momento. Clasificación. A la hora de clasificar mediante su ubicación dentro del sistema nervioso, podemos clasificar a las células gliales en dos grandes grupos, las centrales y las periféricas. En cuanto a la glía central, se puede determinar que se encuentra en el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Dentro de este encontramos la siguiente clasificación. Los oligodendrocitos, que sus funcionalidades serían soportar a los axones y producen la vaina mielina que aísla a los axones entre sí. Están también los astrocitos, que es la célula en forma de estrella. Entre sus funciones principales vamos a encontrar que proporcionan soporte físico a las neuronas, limpian los desechos del encéfalo, producen sustancias químicas que las neuronas necesitan para cumplir sus funciones. Controlan las composiciones químicas del líquido que rodea a las neuronas, captando o liberando sustancias específicas. Proporcionan alimentos a las neuronas, además rodea y aíslan la sinapsis. Otro punto serían los microgliocitos, que son los neurogliocitos de menor tamaño. Estas ingieren y descomponen las neuronas muertas, actuando como uno de los componentes del sistema inmunológico en el encéfalo, y son responsables de las reacciones inflamatorias en cuanto a las respuestas al daño cerebral. El otro punto sería las células ependimarias o ependimocitos. Estos revisten los ventrículos del encéfalo y del conducto ependimario de la médula espinal, que contiene al líquido cefalorraquídeo.
se les ha atribuido un papel, digamos, de transporte de sustancias entre la LR, entre la LCR, el líquido cefalorraquídeo, del tercer ventrículo y el sistema porta hipofisiario. En cuanto a la glía periférica, se encuentra en el sistema nervioso periférico, lo que compone ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas. Y dentro de ellas se encuentran las siguientes subdivisiones. Las células Schwann dan soporte a los axones y producen mielina en el sistema nervioso periférico, a diferencia de los oligodendrocitos que tienen varios brazos que cubren en diferentes tramos de diferentes axones. Las células de Schwann solo cubren a un axón y todas las células rodean al axón. Cuando un axón muere, esta célula digiere la célula muerta, pero además se dispone en forma de cilindro que sirven de guías para que los axones vuelvan a crecer. El otro punto sería células capsulares o satélite. Las células satélites proporcionan soporte físico, protección y nutrición para las neuronas ganglionares de los ganglios nerviosos craneales, espinales y autonómicos en el sistema nervioso periférico. El otro punto serían las células Müller, representan el principal componente glial de la retina en los vertebrados. Se relaciona con el desarrollo, organización y función de la retina. Puede que tenga algo que ver con el crecimiento del ojo y que intervenga en la modulación del procesamiento de la información en las neuronas circundantes. La barrera hematoencefálica es una protección que separa la sangre del líquido que rodea las células del encéfalo. Esta barrera es selectivamente permeable y protege a las neuronas de las sustancias que componen la sangre. O sea, eso no es más que una barrera entre la sangre y el fluido que rodea las células cerebrales. Ahora pasaremos a observar una serie de capas o láminas histológicas veterinarias que nos permitirán estudiar las estructuras del sistema nervioso, utilizando como ejemplo láminas histológicas del mus musculus, mejor conocido como ratón. En su lado izquierdo podemos observar una imagen de las neuronas de la sección del hipocampo, utilizando la técnica de Golgi. Y a su lado derecho podemos observar una imagen del tejido nervioso del encéfalo donde se señalan axones y dendritas, la glía y neuronas. Aquí podemos observar a su lado izquierdo, parte superior, lo que sería una lámina histológica de la médula espinal. En su parte inferior, una imagen de los nervios del sistema nervioso periférico y de su lado derecho una imagen compuesta en su sección A por astrocitos y en su sección B por neuronas y glías. En esta última podemos observar en su lado izquierdo parte superior la imagen del ganglio de la médula espinal, en su parte inferior la corteza cerebral. En la imagen del centro lo que sería una neurona señalando sus dendritas, el cuerpo celular o soma y los axones, y del lado derecho el epéndimo de la médula espinal. Existen tanto similitudes como variaciones en los sistemas de los animales que conforman la clase Mammalia. En esta oportunidad solo nos enfocaremos en las variaciones que hay entre el canino y el equino. Empezando por su cerebro, el perro tiene una médula oblongada que es mucho más rostral que caudal y asienta sobre el hueso occipital. El cuerpo del trapezoide es una banda transversa de fibras en la superficie ventral de la porción rostral de la médula oblongada. En cuanto al equino, la médula oblongada es ancha y gruesa, mientras que su superficie ventral es convexa. El puente es una estructura ancha menos convexa. El cuerpo trapezoide es una banda prominente de fibras y es más grande que en otras especies. Cuando hablamos del cerebelo, en el equino, tiene una forma irregular entre los hemisferios cerebrales y la médula oblongada. El vermis
y los hemisferios muy bien desarrollados. La superficie rostral es bien regular y lisa. La superficie caudal está sujeta a mayor variaciones. En cuanto al canino, es un órgano globular irregular algo comprimido rostrocaudalmente, con un diámetro mayor en el eje transverso, situado en la fosa caudal del cráneo y separado por los hemisferios cerebrales por una fisura transversal. En cuanto a la médula, en el canino tiene un abultamiento cervical que va desde el quinto segmento cervical hasta el segundo segmento torácico. El abultamiento lumbar comienza en el cuarto segmento lumbar y termina en el segundo segmento sacro, y la médula termina en la unión de las vértebras lumbares 6 y 7. En cuanto al equino, se extiende hasta la vértebra del sacro número 2 con un diámetro mayor en la región cervical y en la lumbar. En cuanto a la región cervical, posee un desplazamiento craneal que permite la aparición de 8 nervios espinales. Ahora bien, para adentrarnos en las variaciones del sistema nervioso periférico entre el equino y el canino, debemos primero adentrarnos en lo que sería la composición y funcionamiento de este sistema, empezando por el hecho de que este se compone de un número variable de nervios espinales según la especie y 12 nervios craneales. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. La diferencia entre este y el sistema nervioso central está en que el sistema nervioso periférico no está protegido por huesos, lo que permite la exposición a toxinas y daños mecánicos. Dicho sistema es el que coordina, regula e integra los órganos internos por medio de los axones. También debemos adentrarnos en lo que son nervios espinales. Estos son los que envían información sensorial del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. También reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Cada uno de estos nervios espinales está unido a la médula espinal por 2 raíces, una ventral o raíz motora y una dorsal o raíz sensorial. La parte sensitiva es la que lleva el impulso desde los receptores hasta la médula espinal. La parte motora es la que lleva los impulsos desde la médula espinal hasta los efectores correspondientes. Las variaciones del sistema nervioso periférico entre el canino y el equino inician en la composición de su columna. Solo en el área cervical hay una similitud entre ambas especies con un total de 8 vértebras. Cuando pasamos al área torácica vemos una diferencia de 11 vértebras, teniendo el caballo mayor cantidad con un total de 18. En el área lumbar hay una diferencia de una vértebra, aun siendo el caballo el que más posee con un total de 6. En el área del sacro una variación de 2 vértebras, siguiendo el caballo con un total de 5. Ya en su área caudal el caballo posee un total de 5 vértebras. En el caso del can hay una variación que corresponde a la raza del perro, que puede ir de 4 a 7 vértebras. Cuando hablamos de plexo braquial, nos referimos a los nervios que envían señales desde la médula espinal a lo largo de la extremidad torácica o anterior. En este caso, también existen algunas diferencias entre el canino y el equino. En cuanto al equino, estos nervios que envían señales salen desde las últimas 3 vértebras cervicales hasta las 2 primeras vértebras torácicas. En cuanto al canino, estos salen de las últimas 3 vértebras cervicales y la primera vértebra torácica. Al referirnos al plexo lumbosacro, hablamos de los nervios que de igual forma salen de la médula espinal, enviando señales a lo largo de las extremidades pélvicas o posteriores. Cuando hablamos del equino, estos nervios salen de las últimas 3 vértebras lumbares y las 2 primeras vértebras del sacro. En cuanto al canino, salen de las últimas 5 vértebras lumbares y las 3 primeras del sacro.